Me desordenó. Ahí sí, ¿qué es lo que es la evaluación primaria? Bueno, la evaluación primaria corresponde, como dice la diapositiva, una evaluación sistematizada ordenada, corresponde a un enfrentamiento que yo voy a tener con un paciente en la cual me permite estratificar riesgo. ¿Cuál es mi rol? Disminuir el riesgo lo más posible. O sea, yo me llega un paciente y lo que tengo que tratar de identificar si este paciente requiere una evaluación inmediata o si puede esperar un poco más la atención. Es aplicable a todo paciente en el servicio de urgencia. Lo ideal es pensar y actuar en paralelo, no secuencialmente, o sea, todo ir haciéndolo a la vez y ojalá hacer esto en no más de 5 minutos. ¿Dónde nace esto? Esto no nace de los urgenciólogos, esto nace hace mucho tiempo atrás por el ATLS, en trauma, en la cual donde habían guerras y había muchos pacientes accidentados, los cirujanos trataron de hacer una forma de triage previo a la urgencia, y este triage era como evaluar qué paciente, según mi evaluación primaria, requería acciones primarias más rápido o lo antes posible o más prontamente. Por lo tanto, con esto, ¿cuál es el rol del médico de urgencia? El rol del médico de urgencia, primero, es ser un reanimador experto, reconocer patologías con riesgo vital y reconocer patologías con secuelas, no solo con riesgo vital, sino que también es importante detectar patologías con secuelas. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular. Probablemente el paciente va a llegar estable, entre comillas, me refiero no clavado a un paciente con un accidente cerebrovascular que lleva poco tiempo, que es primordial el tiempo y prevenir las secuelas que puede tener este paciente con esta patología. Por lo tanto, nosotros al enfrentarnos al servicio de urgencia siempre vamos a tener una incertidumbre y riesgo y un montón de infinidad de probables diagnósticos que vamos a tener. Sin embargo, el médico de urgencia, más que tener un diagnóstico o un concepto etiológico de lo que tiene el paciente, más importante tal vez es un diagnóstico sindromático u operativo, no necesariamente etiológico, que nos permita avanzar en este paciente y tomar ciertas medidas. Por lo tanto, yo les voy a colocar un caso clínico como para empezar a entender a qué me refiero cuando hablamos de evaluación primaria. Paciente masculino, 40 años, que ingresa por dolor torácico opresivo. La enfermera me dice que llega este paciente y lo primero que hay que ver son los signos vitales, donde la presión tiene 180 con 110, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y satura 90%. Yo con esto voy a ir a tomar ciertas acciones. Por ejemplo, el paciente requiere algo ahora ya que yo tenga que hacer por él, satura 90, requerirá oxígeno. Es un paciente que está con dolor torácico opresivo, hombre, mayor, mediana edad, requerirá que lo veamos prontamente, tal vez en una sala mayor monitorizada, algún monitor inmediato, algún electrocardiograma. ¿Cómo organizamos esto? El año 2012 se hizo una revisión en la Universidad Católica en la revista chilena de medicina intensiva, donde se habló de la evaluación primaria y en qué consistía, en la cual acá se explica de que la evaluación primaria consiste en 5 letras, que es la A de vía aérea, columna cervical, la B de respiración, la C de circulación, la D de déficit neurológico y la E de exposición. Yo con esto tomo ciertas medidas y hago acciones primarias y voy reevaluando a mi paciente hasta que logre estabilizarlo y pueda llegar a mi evaluación secundaria, que es lo que todos conocemos como historia clínica. Por lo tanto, yo no voy a avanzar a mi historia clínica hasta que no tenga a mi paciente estable o estabilizado con acciones primarias. Una más que se incorpora es la U de ultrasonografía, que lo vamos a conversar más adelante. Entonces, lo primero, cuando me llega esta enfermera y me dice, doctora, hay un paciente con dolor torácico opresivo, lo primero que ustedes tienen que ir a preguntarse es, ¿cómo se ve este paciente? Es súper importante eso, porque si yo le pregunto, ¿cómo se ve este paciente? ¿Se ve tranquilo, conversando, riéndose, o se ve afligido, apretándose el pecho en una posición de dolor? Es distinto, sudoroso, pálido. Es muy distinto a este paciente que está conversando, riéndose, que probablemente puede esperar un poco más.
Y lo segundo que yo tengo que ir a preguntarle a mi enfermera, o yo tengo que ir a mirar, si es que obviamente no me lo dice la enfermera y llega a mi box, es cuáles son los signos vitales. Y de acuerdo a esto, qué disposición va a tener mi paciente. Es súper importante. Probablemente este paciente que entró conversando, riéndose, que tiene dolor torácico, paciente joven, puedo esperar un poco más en la sala de espera hasta que se me desocupe algún box de mediana o baja complejidad, mientras que este paciente es sudoroso, pálido, mala perfusión, con fase de dolor, requerirá sí o sí que yo lo pase a una sala mayor monitorizada o a un reanimador, más aún si tengo signos vitales alterados. Y de los signos vitales hay que ser súper enfática en preguntar todos los signos vitales. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la PAM, la saturación, la temperatura, hemoglucotest a todo paciente, no solo paciente diabético? ¿Cómo está el Glasgow del paciente? ¿Cuál es el EVA? Aunque sea el EVA algo subjetivo, igual me sirve dentro de los signos vitales. Y siempre hay que creerle a los pacientes. Por lo tanto, luego de yo tener el cómo se ve mi paciente y cuáles son los signos vitales, yo digo, perfecto, mi paciente que tenía dolor torácico, satura 90, tiene una frecuencia alta, vamos a pasarlo a mi reanimador o a una sala de mayor complejidad, para que esté siendo evaluado constantemente. Y aquí nos vamos a hacer mi evaluación primaria. La A, ¿tiene vía aérea segura? Lo ideal es que esto, la A, la B, la C, la D, la E, ustedes la vayan haciendo, no es que uno haga la A y luego la B, sino que todo sea un conjunto rápido y ojalá hacerlo rápidamente en 5 minutos, 7 minutos, no más que eso. Por lo tanto, llega mi paciente y al mirarlo, mi paciente protege vía aérea, mi paciente tiene vía aérea permeable, mi paciente tiene lesiones por sobre la clavícula. Las primeras dos yo las puedo evaluar rápidamente. Mi paciente conversa frases completas. Si conversa frases completas, probablemente protege y permeabiliza bien. ¿Tiene alguna lesión por sobre la clavícula? Ir a mirar. Luego de eso, en paralelo, hago la B. ¿Cómo ventila mi paciente? ¿Cómo está la saturación y la frecuencia respiratoria? ¿Tráquea desviada? ¿Tiene crépitos palpables? ¿Tiene algún murmullo pulmonar asimétrico o abolido? ¿Tiene uso de musculatura accesoria? ¿Cianosis? ¿Cómo están las yugulares de mi paciente? Luego nos vamos a la C, todo en conjunto. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿La presión arterial? ¿Cómo está? ¿El paciente está con sangrado activo? ¿Cómo está su higiene capilar? ¿Tiene buena perfusión hacia distal? ¿Está frío hacia distal? ¿Tiene livideces? ¿Tiene pulsos simétricos? En la D, ir a evaluar el déficit neurológico. Aquí lo ideal no es una evaluación neurológica completa, basta con 3 cosas importantes: ir a mirar pupilas, ir a ver cómo está el Glasgow, que eso yo lo veo desde el momento en que yo le pregunto y me haga alguna frase completa. Hola, don Juan, ¿cómo está usted? Ay, que me duele. Perfecto, ahí yo ya tengo más o menos un Glasgow. Moviliza 4 extremidades, las moviliza simétricas. La U de ultrasonografía, ultrasonido, ha servido bastante. Esto lo ideal es hacerlo junto cuando uno va haciendo el aseo. Lo ideal es que uno, cuando vaya a evaluar el paciente, inmediatamente esté sacando el ecógrafo y empecemos a evaluar. Y uno ocupa el ecógrafo bajo ciertos protocolos para ir a buscar algo. Si yo no sé qué voy a ir a buscar, la verdad es que el ultrasonido no me sirve mucho. ¿Y cuáles son los protocolos que más se conocen? El IFAS, que es para trauma, un paciente con trauma. Yo puedo ir a aplicar el IFAS. Un paciente con shock, ir a permitir ver qué tipo de shock puede tener este paciente. Y con respecto al trauma, el IFAS me va a permitir ver cuál es la causa de mi paciente que esté con trauma. Me refiero, ¿tendrá algún hemopericardio? ¿Tendrá líquido libre en la zona hepatorrenal, esplenorenal? Y el Blue, que es un protocolo menos usado, pero que igual sirve para cuadros de respiratorios principalmente. Y por último, la E de exposición. Que esto también, si uno lo piensa, lo hace en paralelo. Lo ideal es que mi paciente llegue, yo sacarle toda la ropa, desvestirlo, paciente en trauma, ir a buscar fractura, palpar la columna, tomar un electro en mi paciente. Probablemente cuando yo le estoy preguntando cómo se siente, cómo le duele, yo ya le pedí a la enfermera, tomémosle un electro a don Juan, que tiene dolor torácico. Tacto rectal y lesiones en el sitio oculto. Un dato con respecto al tacto rectal. La verdad es que las guías inglesas de Estados Unidos, los libros, mencionan harto el tacto rectal de
de hacerlo dentro de la exposición. Sin embargo, va a depender de paciente a paciente. Probablemente a don Juan, que viene con dolor torácico, yo no le voy a ir a hacer de entrada un tacto rectal. Sin embargo, por eso lo dejo entre pregunta, como consigna de pregunta, para se realiza tal vez en algún paciente específico, pero no a todos, para nada. Y como yo les dije, con respecto a cuando yo tengo mi evaluación primaria, que yo esto lo hice dentro de los 5 primeros minutos, voy a tomar acciones primarias. Y con mis acciones primarias yo voy a ir a reevaluar mi paciente. ¿Para qué? Para saber si esta acción que yo hice provocó algún cambio, alguna mejoría en mi paciente. ¿Cuáles son las acciones primarias? Lo clásico que uno hace al paciente al llegar al reanimador es pedir a la enfermera que ponga 2 accesos venosos, don Juan saturaba 90, coloquémosle oxígeno por naricera 2 litros, coloquémosle un monitor, tomémosle un electrocardiograma, y yo menciono la glicemia capilar, que debería ser un signo vital. Sin embargo, si no está dentro, va dentro de las acciones primarias. Y con esto, mi paciente requerirá azúcar, acciones primarias, requerirá oxígeno, requerirá cardioversión, requerirá que yo me prepare para probablemente una intubación orotraqueal. Por lo tanto, ahora yo les voy a hablar de cuáles son las acciones primarias o qué es lo que yo debo ir a hacer frente a cada uno de los ítems de la evaluación primaria. En la A de vía aérea, vimos si mi paciente protege, está permeable, tiene lesiones por sobre la clavícula, y si algo de esto está alterado, mi paciente requerirá algún collar cervical. ¿Será que tiene algo obstruido y que le imposibilita poder ventilar bien, aspirar algún cuerpo extraño? Si viene con un tubo orotraqueal, ir a revisar el tubo orotraqueal, cánula mayo, posicionar vía aérea para permeabilizar mi vía aérea y preparar intubación orotraqueal. Esas son acciones primarias de la A. Con respecto a la B, mi paciente requerirá oxígeno, requerirá que lo posicione bien para que pueda mejorar su ventilación, requerirá que yo prepare alguna ventilación mecánica no invasiva, tal vez el paciente hipótico, paciente con EPA, preparar también intubación orotraqueal, otra tracostomía con aguja, probablemente paciente que viene con dolor torácico, murmullo pulmonar abolido en hemitórax, paciente con antecedente de trauma, preparar tracostomía con aguja. En la C, paciente tiene sangrado activo, requerirá compresión, torniquete, vías venosas, monitor, volumen, paciente probablemente en trauma, que está con pérdidas de gran cantidad de sangre, requeriremos activación de transfusión masiva, que tienen algunos protocolos, algunos hospitales, ácido tranexámico. En la D, mi paciente se estará enclavando. Si se está enclavando, acción primaria inmediata, soluciones hipertónicas, con cloruro de sodio al 10%, manitol, requerirá protección de vía aérea, requerirá que active clave de activación, activación de la clave de accidente cerebrovascular. Y por último, en la E de exposición, manejo de la hipotermia, manejo de la fiebre, reducción de fracturas, ir a inmovilizar, sacar la tabla, recordar que la tabla espinal no tiene beneficio en todos los pacientes, provoca mayor daño. Por lo tanto, si mi paciente no tiene indicación de tabla espinal específica, saquémosla, activar hemodinamia, manejo de la hipoglicemia. Por lo tanto, como yo les conversaba, tenemos una evaluación primaria, realizamos acciones primarias y yo con esto voy a reevaluar mi paciente. Y con esto ver si mi paciente ya está estable. ¿Para qué? Para yo poder, si ya está estable, o sea, mi don Juan no tiene tanto dolor, le manejé el dolor, le tomé un electro, activé hemodinamia porque se le ve algún infarto en alguna infarto de pared inferior. Mientras esperamos que venga el hemodinamista, y ya empecé con todas las acciones primarias de manejo del dolor, del electrocardiograma, del manejo inicial del infarto, me voy a las acciones de evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria, como yo les comentaba, es la historia y el examen físico, es la anamnesis próxima y remota, en la cual acá yo ya voy a preguntarle al paciente todo lo que nosotros ya conocemos, que nos enseñan desde tercer año de medicina, qué le pasó, cuándo, cómo, medicamentos que tome, alergia, historia médica, cuándo fue su última comida, etc. Todo esto ir a preguntar en detalle una vez que ya pasé mi evaluación primaria, mis acciones primarias y ya reevalué. No olvidar el examen físico. El examen físico ojalá de realizarlo de pies a cabeza. Paciente con TEC, ir a buscar, por ejemplo, la otorragia. Es algo importantísimo porque eso me va a permitir
inmediatamente saber de que probablemente mi paciente tiene un TEC abierto, ir a buscarlo al examen físico. Si mi paciente don Juan me hubiera dicho, me duele el pecho, ir a exponer el pecho a ver si tiene alguna lesión, porque perfectamente puede ser un herpes zóster. Por lo tanto, el examen físico nos va a dar bastante información. Y luego de tener yo mi historia clínica completa, mi anamnesis, mi examen físico, yo puedo ir a hacer ya acciones secundarias, que es el tratamiento propiamente tal que uno le hace al infarto. Por lo tanto, como a modo resumen, ya casi terminando esta presentación que era más corta, pero que es fundamental porque probablemente todas las presentaciones que vengan de aquí en adelante les van a hablar de lo que es la evaluación primaria. Hacemos una evaluación primaria A, B, C, D, U, E, ojalá en paralelo, dentro de los primeros 5 minutos. Con esto vemos si requiere algo en especial. Acciones primarias, como habíamos dicho don Juan, tenía dolor torácico, le tomamos un electro como acción primaria, le puse oxígeno como acción primaria, le manejé el dolor como acción primaria. Lo reevalúo, don Juan ya no tiene dolor, ya sabemos que tiene un infarto, llamamos hemodinamia, y satura mucho mejor. Por lo tanto, me voy a mi evaluación secundaria, que esta es la anamnesis y examen físico. Y con esto, mis acciones secundarias, que es el tratamiento ya definitivo, se podría decir. Por lo tanto, yo con esta presentación, que ya estamos terminando, que quede claro más que nada que lo más importante es sistematizado, es a todo paciente sin diferenciado, y ojalá, más que ser ordenado y hacer A primero, B, no, hacerlo todo en paralelo y hacerlo rápidamente, porque con eso podemos estratificar riesgos. Y con eso podemos saber qué paciente sí o sí requiere mi evaluación más pronta e inmediata a algún paciente que puede esperar un poco más en el servicio de urgencia. Gracias. Preguntas. Doctora, hay una pregunta relacionada, dice, ¿a qué se refiere con proteger la vía aérea? Ya. Proteger vía aérea, por ejemplo, pacientes, nosotros habíamos dicho, uno puede proteger vía aérea, primero hay que mirar la vía aérea. ¿Tiene algún cuerpo extraño? Ir a sacar cuerpo extraño. ¿Será que mi paciente no ventila bien o está con compromiso conciencia, por lo tanto vamos a perder esta vía aérea, ya no va a ventilar por sí solo? ¿Cómo yo protejo mi vía aérea? Con una intubación orotraqueal. Sin embargo, la intubación propiamente tal nunca va a ser una acción primaria, porque yo antes de eso probablemente lo voy a embucear y antes de eso le voy a poner oxígeno. Y una vez que yo vea que mi paciente, ya reevaluando, veo que efectivamente no perdimos un poco lo que es la vía aérea, no protege, lo vamos a ir a intubar, ya sea una intubación orotraqueal, que es lo que más ocupa en el servicio de urgencia. A eso me refiero con proteger vía aérea. Otra pregunta dice si puede repetir los tipos de ultrasonido, y hay otra que también está a lo mismo, que dice si puede aclarar los protocolos IFAS, Rush y Blue. El IFAS es mira, la verdad, no quise detallar mucho esto, no sé si disponen ustedes de ultrasonido, no sé si también le harán clase, ya que esto lo ideal es tener conocimiento, ya que es 100% operador dependiente. Los protocolos que se ocupan en el servicio de urgencia son principalmente 3. El IFAS, en la cual es un protocolo que es para trauma. Paciente en trauma, que llega politraumatizado, yo le voy a aplicar el IFAS, en la cual acá sale un poquito en la imagen, yo lo voy a ir a aplicar a distintos cuadrantes y estos cuadrantes me van a dar información. Por ejemplo, el primer cuadrante o uno de los cuadrantes que yo veo va a ser a nivel pulmonar para ver si tiene neumotórax mi paciente. Si tiene neumotórax y es un paciente con trauma, sí o sí una acción primaria, como yo les había dicho, funcionar con aguja. Luego de eso, por ejemplo, otro cuadrante es ir a ver la zona esplenorenal o hepatorenal para ver si hay líquido libre. Probablemente hay alguna lesión de algún vaso que me está haciendo que sangre mi paciente. También ir a ver a nivel cardíaco, nivel de las ventanas cardíacas, ir a ver si tiene algún taponamiento cardíaco. Ir a ver a nivel de la pelvis. A nivel de la pelvis, como se ve en la imagen, también me sirve para ver si hay líquido libre. El IFAS es un protocolo que solo se usa para trauma. El RACH, las ventanas son siempre las mismas, por si acaso. Son siempre las mismas, excepto que en el RACH probablemente
se van a dar cuenta que vamos a ir a buscar otras cosas. El RACH es un protocolo que a mí me permite ver pacientes choqueados, paciente que a mí me llega con shock indiferenciado en la urgencia y yo no sé cuál es la causa del shock. Entonces, como no sé la causa, el RACH me ayuda. ¿Cómo? Ejemplo, paciente con hipovolemia. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a aplicar mi ecógrafo, voy a ir a ver a nivel de la zona esplenohepatorrenal si es que hay líquido libre que me explique por qué mi paciente está con shock hipovolemia. Lo mismo a nivel de la aorta, por ejemplo, que se vea alguna aneurisma o dilatación que pueda explicar de que mi paciente esté sangrando por ahí. Lo mismo a nivel cardíaco. Eso me podría explicar un poco el shock hipovolémico. Probablemente un shock obstructivo, si yo ir a ver a nivel pulmonar que tenga algún neumotórax, o que yo vea a nivel cardíaco el ventrículo derecho muy grande, tan grande que me pueda hacer sugerir un paciente con dificultad respiratoria, que tiene un ventrículo derecho grande, que tiene la cava un poco colapsada. Sí o sí, tal vez eso me va a ayudar, ¿para qué? Para pensar de que mi paciente pueda tener algún shock obstructivo. Y el Blue, la verdad es que este protocolo lo usamos la nada misma, es pacientes con disnea, en la cual yo voy a ir a ver que este ya es mucho más específico. La verdad es que como evaluación primaria no lo usamos mucho. El Blue es para ver causas de disnea, causas de insuficiencia respiratoria, que aquí uno va a ir a ver, por ejemplo, neumonía, TEP, neumotórax, que es mucho más específico. Pero esos son los 3 protocolos. Yo les diría que se queden principalmente con el FAS en trauma, el RATS en shock. Sí o sí hay que hacerlo si es que manejamos el tema. Como les digo, no sé si le harán alguna clase, saber dónde colocar el ecógrafo y saber lo que quiero ir a buscar. O sea, si yo tengo un paciente con trauma que respira mal, yo sé que quiero ir a buscar que no tenga neumotórax, que no tenga algún taponamiento cardíaco. Y si eso no me queda claro, ir a ver si tiene algún líquido libre, de dónde está sangrando tanto mi paciente con trauma. Lo mismo con el RATS, paciente con shock cardiogénico. ¿Tiene buena contractilidad cardíaca? Eso tengo que ir a buscar. Entonces uno, el ultrasonido, uno lo hace siempre en paralelo, sabiendo que ir a buscar, y generalmente esos 2 protocolos yo los dejaría. Otra pregunta dice si recomiendo un manejo progresivo del dolor o comenzar con analgesia según la escala EVA. En la urgencia nosotros comenzamos principalmente manejo a escala de EVA. Me explico, si mi paciente ingresa gritando de dolor, la verdad es que nosotros aplicamos inmediatamente fentanil, alguna opioide más, algún AINE si es que se puede obviamente dar, o paciente infartado que llega con mucho dolor y que mantiene buenas presiones o no hay compromiso del ventrículo derecho, ir a dar nitro en dosis un poco más altas para manejo del dolor. Sí, nos manejamos más con EVA que algo progresivo. Me refiero a paciente, obviamente paciente que ingresa a reanimador, paciente más grave. Probablemente si el paciente es algún categorizado de baja complejidad, podría ser más progresivo. Otra dice, ¿sería recomendable que la evaluación primaria se hiciera durante la categorización? Sí, lo malo es que en Chile la categorización no lo hacen los médicos, lo hace casi en todos los hospitales una enfermera, en algunos en regiones lo hacen los técnicos paramédicos, y la evaluación primaria tiene que ser hecha por médico, por el médico de urgencia. Entonces, por un tema logístico, es muy difícil tener un médico de urgencia en el triage solo categorizando pacientes y haciendo la evaluación primaria. A eso me refiero. Otra dice, gracias doctora por la presentación, 2 consultas, ¿podría definir qué es que el paciente proteja vía aérea? Y lo otro, ¿a qué se refiere con enclavamiento del paciente? Que proteja vía aérea es que él pueda conversar, ventilar, hablar, a eso se refiere, para que me entiendan. Por eso yo les digo, el paciente habla frases completas es porque protege vía aérea. Es un paciente que logra respirar o ventilar por sí solo. Paciente con compromiso de conciencia, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el paciente empieza a perder la permeabilidad porque la lengua se va hacia atrás, hay que empezar a posicionarlo, pero además de eso empiezan a dejar de respirar, por lo tanto pierden la vía aérea, empiezan a hacer apneas más prolongadas, paciente intoxicado, por ejemplo. A eso se refiere con que proteja vía aérea, que él sea capaz de lograr de ventilar y respirar por sí solo.
Y con respecto al enclavamiento, pacientes enclavados son los pacientes que hacen alguna ocupación cerebral tan grande que provoca cierto, como para que se entienda, más que enclavamiento es que el paciente empieza a provocar algún edema cerebral. El edema cerebral es tan grande y como hay algo que está ocupando el cerebro y la bóveda craneana es chica, el paciente empieza obviamente con pupilas midriáticas, pérdida de la vía aérea, movimientos más de rigidez. A eso se refiere con enclavamiento. Es lo que también algunos mencionan como edema cerebral importante. Hay algunas preguntas relacionadas al uso de torniquete. Una dice cuándo se justifica el uso de torniquete y la otra dice el uso de torniquete en pacientes con grande hemorragia, si se recomienda si no se tiene el instrumental adecuado. Vale decir, realizar un torniquete con elementos que tengan a mano. Sí, completamente. Si el paciente tiene alguna herida importante, está con trauma, está con presiones bajas, está con frecuencia alta, o sea, está sufriendo algún cuadro hipovolémico importante, sí o sí se recomienda el torniquete y la compresión, como sea, con lo que tenga. Si ustedes se van como médicos generales de zona al sur, donde no hay muchos recursos, es lo que tengan en mano, pero le puede salvar la vida a ese paciente. Otra dice, ¿cuál es el momento ideal para sacar el collar cervical en un paciente derivado por trauma? La verdad es que la indicación de collar cervical, eso podría dar una presentación completa. Hay unos scores, que es el Nexus, que uno los permite evaluar a estos pacientes. Por ejemplo, uno le saca el collar cervical, que él logre mover lateralmente el cuello sin dolor, que yo le palpe la línea media sin dolor. Son scores que uno aplica para ver si mi paciente puede o no sacarle el collar cervical. Probablemente paciente en moto, alta energía, no le voy a sacar el collar cervical solo por el tipo de mecanismo. Y sí o sí voy a tener que tomarle alguna imagen previo a sacarle el collar cervical. Otra pregunta dice, ¿la intubación orotraqueal es la única forma de proteger la vía aérea o el dispositivo supraglótico puede cumplir esta función en algún grado, hablando del riesgo de reflujo? Sí, el supraglótico sí, completamente. Lo que pasa es que estamos hablando, en medicina de urgencia no usamos mucho el supraglótico, usamos principalmente la intubación orotraqueal. Sin embargo, si no disponen de eso, el supraglótico igual puede ser perfectamente usado. Generalmente esos dispositivos se ocupan mucho más en temas de anestesia. Pero sí, cualquiera de esos dispositivos, la máscara laringia, sirve. Sin embargo, en la urgencia, en el reanimador, en pacientes que llegan al reanimador, yo les podría decir que yo no he visto que lo usemos. Principalmente es la intubación, como nuestra primera línea. Otra pregunta de Sofía dice, ¿a qué pacientes recomienda tacto rectal? Miren, el tacto rectal está recomendado un poco en pacientes politraumatizados, en la cual yo le quiero ver el tono del esfínter anal. Por ejemplo, estos pacientes con trauma raquimedular, cosas así, pero la verdad, puntual en ellos, nadie más, nadie más. Dice, ¿podría explicar un shock index entre 0,8 y 1? Eso la verdad es que ese es el shock index, me permite a mí ver un paciente que se va a choquear. Cuando está fuera de rango o muy alto, 1,1, porque los rangos que ese generalmente es como un rango normal, de 0,9 a 1. Cuando está por sobre eso, quiere decir que mi paciente probablemente se va a choquear. Por lo tanto, generalmente el shock index solamente se ocupa en paciente con trauma, que yo lo calculo porque me sirve para qué. Por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río se ocupa bastante para saber si mi paciente probablemente va a requerir transfusión masiva, como para yo prever, este paciente se me va a choquear, viene politraumatizado, perfecto, activemos transfusión masiva. Pero dice, ¿compromiso de conciencia en un adulto mayor siempre es indicativo de hospitalización? Mire, el compromiso de conciencia depende, ¿no? Esa pregunta depende mucho. Hay una mnemotecnia para uno ver la causa del compromiso de conciencia, que es el miento, no sé si lo conocen. M de metabólico, I de infeccioso, N de neoplásico, T de tóxicos o de otros. Probablemente si mi paciente tiene un compromiso de conciencia porque viene por una hipoglicemia y yo le manejo la hipoglicemia y fue porque probablemente
no se tomó su desayuno y hay una causa bien específica, yo a mi paciente lo puedo mandar para la casa, pero va a depender del contexto. Otra pregunta dice, ¿medidas como pedir una radiografía de tórax y PCR en contexto de COVID, por ejemplo, se considerarían parte de evaluación secundaria buscando etiología más que estabilizando al paciente? Generalmente es evaluación secundaria, sin embargo creo que hay una presentación de eso que lo va a conversar bien y más detallado mi colega. Entonces prefiero dejar todo lo que es COVID para mi colega que va a hablar de eso en más detalle. Otra pregunta dice, ¿cómo recomienda aplicar esta evaluación a pacientes ESI 4-5? Ya, lo ideal, la evaluación primaria lo ideal es hacerlo en todos los pacientes, sin embargo, nosotros lo realizamos principalmente en pacientes grave. Por lo tanto, yo les podría decir que el paciente que me ingresa a la urgencia por una picadura de insecto, probablemente yo no le voy a realizar la evaluación primaria. La evaluación primaria es principalmente para pacientes C1, C2, pacientes que yo requiero evaluar si mi paciente tengo que pasarlo al reanimador de entrada o puede esperar en una sala de menor complejidad, pero tengo que tenerlo ahí al ojo. A eso principalmente la evaluación primaria. Lo ideal sería todo, pero por un tema de logística, de cómo funcionan los hospitales en Chile, por lo menos en los hospitales donde yo he estado, todo es en pacientes graves. El neumotórax atención es de diagnóstico clínico y no necesita confirmación radiológica y se resuelve solo de forma quirúrgica. Ya, el neumotórax atención no necesita la radiografía, el diagnóstico es clínico, la ultrasonografía me ayuda, pero si no tiene ultrasonografía, el diagnóstico perfectamente puede ser clínico y se resuelve con la aguja o el tubo pleural. Y ahí ya, la verdad es un tema de cirugía, cuál operan, cuál no opera, pero por lo menos tu rol como médico de urgencia en un reanimador es diagnosticarlo, identificarlo, ponerle un tubo o una aguja inmediatamente, no esperar a llevémoslo para tomarle una radiografía para confirmar un neumotórax de atención, por ningún motivo, el paciente se te va a morir ahí. Otra pregunta dice, ¿se realiza toda la evaluación primaria y luego se actúa o es de forma inmediata? Por ejemplo, si detecto un neumotórax, atención, hago la toracotomía o sigo a la C. Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque se me fue mencionar eso. Efectivamente, uno lo que hace es si hay algo alterado, inmediatamente va a actuar. Ejemplo, mi paciente no permeabiliza bien vía aérea, la lengua está hacia atrás, perfecto, lo pongo en posición, le pongo una cánula mayo. B, ventila, frecuencia respiratoria, satura 93, 92, naricera, actuamos al tiro. La C, vías venosas, ¿cómo están? Me refiero a la perfusión, requiere líquido, lo vamos haciendo todo en conjunto y al tiro, inmediato. En caso de una hemorragia digestiva alta que llega a APS, ¿se recomienda aplicación de balón de Senstaken? La verdad es que la indicación de balón de Senstaken es, depende si tú tienes un endoscopista. En el Hospital Sotero del Río, el endoscopista llega en 1 hora, por lo tanto nosotros no le colocamos balón de Senstaken a menos que el endoscopista no pueda llegar. Y si es así, se lo colocamos. Siempre hay que tener ojo que el balón de Senstaken me dura una cierta cantidad de horas, son 24 horas y no más, por lo tanto depende mucho de dónde estás ubicado. Si tú tienes que trasladar a un paciente 3-4 horas con hemorragia digestiva alta, colócale el balón para que se vaya y le tomen la endoscopía cuando llegue al hospital donde hay una endoscopía. Como una jornada de urgencia. ¿En qué escenario es recomendable utilizar transfusión de glóbulos rojos versus transfusión 1:1:1 versus ácido tranexámico? Ya, salió un estudio hace poco que el ácido tranexámico lo ideal en paciente con trauma usarlo en todos. Eso no es como ácido tranexámico o sangre. Y hay otro estudio que está, la verdad es que está como en curso, en la cual es de usar más que solo glóbulos rojos, jamás se coloca solo glóbulos rojos, siempre es 1:1:1, pero ahora la última revisión es ver si se coloca sangre completa, que eso es otra cosa. Sin embargo, eso todavía está en revisión, yo creo que no es para la discusión de acá, pero sí tener ojo de que uno nunca solo transfunde glóbulos rojos por ningún motivo, es 1:1:1 siempre, y si el paciente es un politrauma, el estudio que dice que hay que usar tranexámico es el CRASH, por lo tanto, sí o sí a todo paciente con trauma, con sangrado activo, es tranexámico, transfusión masiva 1:1:1.
En caso de trauma de alta energía, ¿siempre debemos estabilizar pelvis en caso de una posible fractura? Sí, lo ideal es estabilizar pelvis por posible fractura y además que me va a servir bastante en un paciente politraumatizado que yo, si es que sé hacer ultrasonido y veo líquido libre en pelvis, por ejemplo, está sangrando de algún lado. Ver líquido, el ultrasonido no me sirve para el líquido retroperitoneal, por lo tanto me hace sospechar de que mi paciente probablemente tiene alguna cosa en pelvis que no explique otra zona fracturada o lesionada. Ahí me sirve harto el ultrasonido, pero como les digo, el trauma en pelvis me provoca sangrado hacia atrás. Cuando yo ponga el ultrasonido en pelvis me puede ayudar un poco, pero no me va a mostrar sangre en retroperitoneo, pero sí me puede ayudar a sospechar. Siempre se hacen todos los pasos de la evaluación de manera protocolar, aunque sea, por ejemplo, una lesión de causa evidente. Sí, generalmente siempre lo hacemos, es que como les digo, si es una lesión de causa evidente, me explico, una lesión de dedo, probablemente la A y la B y el paciente llega caminando, conversando, la A y la B es verlo y listo, pero la C y la E sí o sí vamos a hacerla, igual que la D. Pero en general siempre hay que tener todo ahí, estar atento de todas las partes de la evaluación primaria. Si el paciente viene con una fractura expuesta de pierna, probablemente yo me voy a enfocar en la C y en la E, pero sí o sí, yo al conversar con él le voy a decir cómo está, don Pedrito, qué le pasó, y él me va a decir con dolor qué le pasó esto, entonces ahí yo ya le vengo a descartar inmediatamente de que la A está perfecto, la B está perfecto, y la D de déficit neurológico está perfecto. ¿Cuál es el límite de tiempo que tenemos para usar ácido tranexámico? En el último ATLS decía que después de ciertas horas aumenta mortalidad. ¿Existe un límite realmente? Sí, lo ideal es dentro de las primeras 3 horas. Eso dice el estudio Cratch. Ahora, yo creo que probablemente el estudio Cratch, no sé si se los pasarán a los internos, a los alumnos en pregrado, por lo tanto tal vez les sirva más el ATLS. Pero hay un estudio para que sepan, eso sí, que es el Cratch, que se dice que dentro de las primeras 3 horas. Yo creo que ya para ir finalizando las preguntas, la última que llegó, si puede volver a mencionar lo del AMPLE, que está relacionada con la anamnesis en trauma. Con la anamnesia en trauma, cualquier historia clínica, ¿sabes? Cualquier anamnesis que uno le realiza a todos los pacientes nomás, que ahí yo se los dejo. Hay gente que no ocupa esto, yo no ocupo esto de hecho, pero yo lo dejé como a modo de ejemplo, ¿no? Ya, estaríamos entonces con las preguntas. ¿Sí? He preguntado harto si recomiendo alguna bibliografía o si va a dejar las presentaciones. Sí, las dejo, las voy a dejar las presentaciones. Y la verdad es que de las bibliografías, miren, la verdad es que hay varios libros, sin embargo yo creo que con la presentación basta para el tema de internado, creo yo. Ahora, si ustedes me preguntan un libro pro, se los puedo dejar escrito en la presentación, como para buscar algo más acorde para internado o pregrado. Ya, la siguiente charla es manejo inicial de las intoxicaciones por la doctora Gabriela Flores también, así que la dejamos. Ya, vamos a seguir entonces con la plenaria. Espérenme.